Días, hermanos. Pues hoy nos corresponde estudiar lo que es esta sexta característica o gracia como fruto del Espíritu, que es la bondad. Entonces le voy a pedir a Alan, que me hizo favor de apoyarme con esta cápsula, para empezar definiendo qué es bondad, de dónde surge esa palabra y qué implicaciones tiene. Entonces le voy a pedir a Alan si nos acompaña aquí y ahora regreso con ustedes. Muchas gracias. Pues, la verdad no vengo a enseñarles nada, vengo a confundirlos bien bonito. El trabajo de desconfundir, ese va a ser de Joshua. Entonces, tengo un bonito PowerPoint. Ven como no es fácil estar en la computadora. Sí, hace rato. Bueno, antes de empezar con qué es bondad, les tengo una pregunta. La palabra gato. ¿Qué es gato? Un animal. Ahí está Rocío. Es una cosa hidráulica para levantar el carro y un juego. Una palabra, tres significados diferentes. 4. Se pueden hacer más. No sé qué tienen los lingüistas. No sé qué tienen los lingüistas que les encanta. Una palabra, miles de significados. La persona más bonita que he visto en la tierra, bla, bla, bla. Lo resumen en una palabra. Ah, tal. No sé por qué hacen eso. No me gusta. No sé quién se le ocurre poner a un disléxico a hablarle sobre una palabra. No sé por qué se les ocurre. Oscarín, ¿le puedes dar una, por favor? Producción. Producción. Bueno, si buscamos la palabra bondad en internet, todo eso es lo que nos va a salir. Una persona que tiende al bien, una persona que hace cosas buenas, una persona que quiere ser buena. Todo es bueno, todo es bonito con la bondad. Para las personas que no entienden bien las palabras como yo, ese dibujito de ahí es bondad. Se quedan igual, ¿verdad? Le está dando amor, le está dando dinero. Se quedan igual. La siguiente, porfa, Puquerín. Si buscan el significado de bondad en la Biblia en internet, no en la Biblia, en internet, les aparece esto. Producción. Es una cualidad de Dios y una virtud que debe cultivar al ser humano o al hombre. No está mal, pero le falta algo. Si nos quedamos con solo eso, ¿qué se quedan? Exactas Méndez. Entonces, está bien, pero le falta algo. Es que esta cosa, ayer dice que la reparamos, pero no, no es cierto. Entonces, la Biblia se escribió primero ¿en qué idioma? El hebreo. ¿Le puedes dar otra, Poquerín? Ay, ¿puedes quitar que la cámara se vean las personas? ¿O mover la camarita? Ajá, ¿eh? Necesitan a 3 para una diapositiva. No, ya te fuiste muy allá. Entonces les decía, una palabra, 4 significados. En este caso, en el hebreo la palabra bondad puede ser como Gesed, Tov, Raham, no sé qué, y Ahava. Entonces, nos quedamos igual. La única manera de que nosotros podamos entender qué es bondad es si lo traducimos a nuestro idioma. Pero eso es algo muy difícil de hacer. Si traducen algo de español a inglés, en primera tienen que tomar la oración, voltearla y ahora sí traducirla bien bonito.
Si quieren hacerlo en japonés los colores se conjugan, hermanos. Puedes conjugar colores. Entonces, nunca vamos, tristemente, debido a nuestro amigo Nimrod, nunca vamos a tener un significado tal cual puro de la palabra. Nunca. Vamos a tener la interpretación de alguien que lo tuvo que reinterpretar para reinterpretarlo para nosotros entenderlo en español. Entonces, ¿me das una? Si nos vamos a Chesed, Gesed, como le quieran decir, ya les dije, traducciones, nos vamos que esta es la definición de bondad, que quiere decir la piedad devocional de las personas hacia Dios. Aquí cambió. Si buscamos en internet era Dios hacia nosotros. Aquí cambió que nosotros hacia Él. Ya están viendo que ahí hay como una mini lagunita de qué pasó aquí. Si nos vamos a la que sigue, el amor o misericordia, no, de mi punto. El amor o misericordia de Dios hacia la humanidad. Espérense, el amor y misericordia. Oh, pero espérense, misericordia, que no estamos hablando de bondad. Entonces la misericordia y la bondad son primos hermanos, va junto con pegado. ¿Tiene que haber una para que esté la otra? Yo les dije que venía a confundirlos bien bonito. Si nos vamos a los actos de bondad de buena gana y de todo corazón. Eso suena bien poético, bien bonito. Entonces, si yo saco un dulce y se lo regalo ahorita a Natanael, ¿estoy siendo bondadoso? Y de todo corazón. ¿Ven a dónde me quiero ir de interpretaciones y cómo lo vemos? Si nos vamos a la empatía y el altruismo. ¿Empatía y altruismo son cosas iguales o son diferentes? ¿La bondad es igual a la misericordia? ¿La bondad es igual al gozo? ¿O la bondad es igual a la gracia? ¿Son primas hermanas? ¿Están juntas? Si damos ahora sí a la siguiente diapositiva, hay una palabra que es tov. Tov es bondad, pero desde el punto de vista de que es gracia. Ya los confundí todavía más. A ver, entonces estamos hablando de gracia, estamos hablando de bondad, estamos hablando de misericordia. Estas cualidades de bondad son cualidades de Dios. No podemos hablar solo de una palabra. Una palabra nos va a llevar siempre a la otra. Una palabra se va a ir junto con pegada con la otra. Estamos hablando de cualidades de Dios. Sí, podemos dividirlas y seccionarlas, pero no deja de venir de un solo origen. Yo quiero decir que son primas hermanas. No puedes hablar de una sin hablar de la otra. Es como el gatito de Schrödinger. ¿El gato está muerto o está vivo? No sabemos. ¿Es misericordia, es gracia? Sí, son las dos al mismo tiempo. ¿Cuál fue primero? No sé. Pero hay una. Y viene de Dios. El término tov, compasión, amable, generoso, compasivo, misericordioso. Todas esas son cualidades que tiene Dios. Todas esas son cualidades que llegamos a tener en algún momento bajo el Espíritu Santo, diciendo, hijo de Dios, no me voy a ir muy para allá. Entonces, les voy a preguntar, ¿qué es bondad? Unos han de estar pensando, no, pues sí, bondad ha de ser como misericordia, bondad ha de ser, soy bueno, soy bondadoso y le regalo algo a alguien. Todos están en lo correcto, pero bajo el lenguaje y terminología diferente puede ser diferente a la otra. Ya no tengo, ¿le das otra, porfa? Lo que podemos concluir es que el origen de la bondad no somos nosotros, no es nuestro papá, no es nuestro hermano, es Dios. ¿Cómo es la forma en que Dios muestra la bondad de hacia las personas? Buscándonos. Dios lo que quiere es que nosotros creamos en su Hijo y por medio de Él tener vida eterna y salvación. Ese es el punto general de lo que quiere. ¿Cómo lo demuestra? Buscándonos. Aunque no lo queramos, aunque no queramos saber de Él, aunque llevemos 15 años sin querer saber de Él, Él siempre va a dar una oportunidad de buscarnos. Eso es un término de bondad, siendo bondadoso con nosotros. No lo queremos y aún así nos lo está dando. Recordemos misericordia.
No lo queremos, igual nos lo están dando, o no lo merecemos. Entonces, hermanos, sí, hay muchos frutos, pero los frutos vienen de una sola persona, esa persona es Dios, y todos van juntos con pegados. No puedes tener solo uno, no puedes tener dos, va junto con pegado, así funciona. O así creemos que funciona, o así creen. Ya, eso es todo, se divierten. Muy bien, muchas gracias a Alan. Creo que Dios le usó mucho para estudiar y para concluir esto que él decía, ¿verdad? Al final todo lo que estudiamos, todas estas palabras, todas estas 9 gracias y características, solo tienen que ver con Dios, con quien es Él, y que la fuente de todas estas cosas están en Él, ¿verdad? Y no recuerdo qué hermano decía que tenemos un Dios tan grande y un idioma tan limitado, ¿verdad? No recuerdo quién lo dijo, pero me gustó mucho esa frase porque es verdad, Alan. Lo que dice aquí es cierto. Nuestro idioma está demasiado limitado, incluso el hebreo, el griego, el arameo, los idiomas en los que se escribió la escritura en sus diferentes periodos, son idiomas que aún así están limitados para poder expresar lo que realmente Dios es y lo que Dios ha hecho. Pero gracias a Dios porque tenemos a su Espíritu también, ¿verdad? Y su Espíritu sobrepasa cualquier entendimiento y cualquier lenguaje, cualquier idioma, cualquier inteligencia, y su Espíritu nos puede revelar qué es esto de bondad. Vamos por favor a Gálatas, que es en donde vamos a estudiar esta sexta gracia, cualidad o fruto del Espíritu. Y estamos en Gálatas 5, ¿verdad? Dígame. Uh-huh. Así es. Sí, así es. Y justo vamos a tocar ese tema más adelante porque es muy interesante, que a veces creo que la bondad puede ser una de las cosas que más podemos cuestionar de Dios. Perdón, que no me veo porque estoy chaparrito, entonces no me veo. Sí, pues por chaparrito, si estuviera alto, pues no habría tanto problema. Pero bueno, vamos entonces ahí a Gálatas y vamos a leer el 5:22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando leemos las Escrituras, en particular estos textos de Gálatas, me gustaría preguntarles en quién piensan. ¿Quién viene a su mente cuando leemos estas 9 características? ¿Cristo? Cristo, ¿verdad? Cristo, ¿cierto? Se nos viene a la mente. No podemos pensar en estos textos como una lista de deberes morales o principios que se esperan de un cristiano maduro, algo que debemos tachar de nuestra lista como, ya alcancé el amor y luego mañana voy a tachar gozo y luego pasado mañana voy a tachar paz y me voy a esforzar por el 5.º día en mi trabajo, en la iglesia, tener paciencia. Esto no es así. Cuando vemos estas 9 gracias, solo podemos pensar que hablamos de cómo es y cómo se manifiesta un solo fruto, Cristo. Por eso Pablo escribe esto en singular. Es Cristo el único fruto que produce el Espíritu y creo que eso tenemos que tenerlo sumamente claro, que la única cosa en la que está interesada el Espíritu es en reproducir la vida de Cristo. Es todo lo que hace el Espíritu, reproducir la vida de Cristo, manifestar la vida de Cristo, estas cualidades, estas gracias, y es en lo único en lo que nos tenemos que concentrar. Y ahora no solo podemos ver que todo aquello que es Cristo, que es Él y que Cristo ha hecho,
es algo que manifiesta el Espíritu, sino que si leemos Gálatas 2:20, que es un texto que ya estudiamos y que todos sabemos de memoria, pero lo quiero leer otra vez. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Les pido que me acompañen a orar, hermanos. Padre, muchas gracias por este día, Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor, gracias por tu bondad, gracias por este tiempo que podemos tener como hermanos juntos, Señor, de estudiar tu palabra, gracias por tu Espíritu que nos puede manifestar, que nos puede revelar, que nos puede poner en la mente, en el corazón, de una forma más trascendente que las palabras. ¿Quién eres tú y lo que has hecho, Señor? Y te rogamos esta mañana porque seamos sensibles a eso, a tu palabra, a tu verdad, a que podamos ver tu bondad, que podamos disfrutarla, que podamos descansar, que podamos confiar, que podamos estar plenamente convencidos de que bajo cualquier circunstancia y en cualquier momento tú actúas en toda bondad, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, por sus testimonios, por lo que tú haces a través de ellos, porque también a través de eso, Señor, tú nos edificas acerca de cuál es tu bondad, Padre. Te rogamos por este tiempo, te rogamos porque tu Espíritu nos guíe, Señor, y que sea un buen tiempo para exaltar, adorar y glorificar tu nombre también, Señor. Gracias por todo esto, te lo pido y te lo agradezco en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Como diría Tim, ¿verdad? Me encanta cuando Tim hacía esta pregunta, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Decía, ¿qué yo ya no vive? Mi viejo hombre, mas vive Cristo en mí. ¿Cuál yo? Y él decía, ¿o cuál mí? ¿Verdad? El nuevo yo. El nuevo yo que está en Cristo, nuestra nueva posición, nuestra nueva identidad. Y ahora que hemos sido revestidos de este nuevo yo, de este nuevo hombre lleno de estas 9 gracias, es para que podamos andar en ellas y producir toda buena obra. Y surge una pregunta que todos tenemos que tener claro y es, ¿cómo fue posible todo esto? Y les voy a pedir que vayamos a Tito. Vamos a Tito capítulo 3 y vamos a leer del versículo 3 al 8. Tito capítulo 3 y vamos a leer del versículo 3 al 8. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y me encantó que ahorita que se paró Alan estaba explicando cómo la bondad de Dios no opera como una sola cosa, ¿verdad? Y si leemos estos textos, cuando habla Pablo a Tito acerca de esta bondad que se manifestó de Dios, incluye el amor, incluye la misericordia, incluye la justicia, incluye la gracia. Y esto que decía Alan es correcto, todas estas cosas operan porque son inherentes a Dios.
son cosas que nacen en Dios, tienen su esencia en Dios. Y Pablo aquí expresa perfectamente cómo se manifestó la bondad de Dios, quién es la manifestación de la bondad de Dios. Es Cristo. Cristo es la manifestación de la bondad. Está arraigada al amor, está arraigada a la misericordia, la gracia, la justicia, y todo esto se centra en Cristo y en su obra de redención en la cruz. La bondad de Dios, esta bondad que hoy tenemos, no podía ser manifestada de otra forma ni por nadie más que no fuera Cristo y su cruz. Y algo que me llama mucho la atención de este escrito de Pablo es que habla de un tiempo en particular, ¿verdad? Cuando se manifestó la bondad de Dios. Y entonces surgió en mi cabeza una pregunta. Antes de eso, entonces no había bondad. Dios no había sido bueno hasta que Cristo se manifestó. Claro que sí. Es evidente que la bondad es algo inherente a todo lo que Dios es y a todo lo que Dios hace, todo lo que Dios ha hecho. Pero Dios había revelado que Él manifestaría su bondad a través del Mesías. Y los justos del Antiguo Testamento esperaban su manifestación, la bondad hecha carne. Era lo que les sostenía, saber que su Redentor sería manifestado. Miren, vamos un segundo a Salmos. Salmos 27. Y vamos a leer desde el versículo 10 y vamos a terminar en el versículo 14. ¿Ya estamos ahí? Salmos 27. Dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¿Qué bondad había de venir a la tierra de los vivientes? Porque parece que el salmista lo tenía muy claro, ¿no? Parece que él está diciendo, va a haber una manifestación de la bondad de Dios y va a estar en la tierra de los vivientes. Cristo es esa bondad. Y el Señor había puesto señales de cómo se vería aquel que es la manifestación de su bondad. Todo el Antiguo Testamento está plasmado de Cristo y su cruz, Cristo y su cruz. Una y otra vez el Señor mostraba señales y sombras de lo que Cristo es y lo que Cristo haría, que hoy entendemos por pura gracia y por pura misericordia del Señor, ¿verdad? Como decía Pablo, este misterio que estuvo oculto a las generaciones, a los sabios, a los príncipes, fue revelado a nosotros, a los que no éramos, a los que no teníamos, a los que no sabíamos, a los ignorantes, a los descarriados, a los perdidos. A nosotros nos fue revelado quién es y a qué vino aquel que se manifestó como la bondad de Dios. Y era evidente, por ejemplo, en los sacerdotes, un cuadro de Jesucristo, ¿verdad? Todos recuerdan todas las funciones de los sacerdotes, de los sumos sacerdotes, el tabernáculo, todo eso no era más que una señal de lo que Cristo es y lo que Cristo haría. Y Dios seguía plasmando una y otra vez cómo debía de verse a ese autor y esa obra de bondad. Así que lo que vamos a ver, creo, al menos en mi corazón cuando lo estudié la primera vez, fue algo que conmovió demasiado mi corazón ver esto y me gustaría compartirlo con ustedes esta mañana y ojalá que también conmueva su corazón tan grandemente como lo hizo conmigo. Es evidente que los sacerdotes y sus funciones y sus características eran una sombra de lo que Cristo es, pero hay una cosa un poco oculta, una ley de los sacerdotes que me parece una de las más increíbles. Ustedes sabían que en el Antiguo Testamento, como parte de la ley, de las ordenanzas de parte de Dios a su pueblo, existían unas ciudades que se llamaban ciudades de refugio. ¿Sí?
Bueno, estas ciudades de refugio, como su nombre lo indica, eran lugares seguros donde las personas podían refugiarse, ¿verdad? No solo estaba abierto al pueblo de Israel, sino también a los extranjeros. No era algo exclusivo del pueblo de Israel. Ajá, exactamente, a eso voy. Eso es algo muy interesante y es que estas ciudades de refugio era un lugar donde los perseguidos por algún crimen, en particular los homicidas que no habían tenido intención de asesinar, podían encontrar un refugio. Eran ciudades cuidadas por los sacerdotes y estas ciudades tenían ciertas características y aquí tenemos que prestar mucha atención. Una de estas características de estas ciudades es que tenían que estar en la colina, tenían que estar en lo alto, porque tenían que ser identificadas. Si alguien estaba siendo perseguido por haber sido parte de algún homicidio involuntario o como fuera, tenía que ser identificable la ciudad, tenía que estar en una colina, tenía que ser accesibles, tenía que ser una ciudad de fácil acceso, algo que cualquiera pudiera entrar, que cualquiera pudiera ir y refugiarse. Tenían que ser soberanas y tenían que ser autosuficientes. Eso significa que tenían que tener fuentes internas de alimento y de agua para garantizar la vida de los refugiados. ¿Recuerdan dónde fue crucificado Cristo? En lo alto, identificable para todos. ¿Se acuerdan cuando Cristo le dijo a Nicodemo que tenía que ser levantado? Y más adelante dijo, si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Cristo siempre estuvo abierto a recibir a los marginados, a los perseguidos. Cualquiera podía tener acceso a Cristo. Soberano en sí mismo porque Él es el Rey de Reyes, con suficiente alimento. ¿Recuerdan sus palabras? El que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene, no tendrá hambre. Y aquí está una cosa que me parece completamente alucinante. Vamos un segundo a Números 35, que obviamente no nos da tiempo de estudiar por completo estos pasajes. Ustedes en su casa lo pueden releer y estudiar, pero son cosas increíbles y me impacta lo grandioso y lo hermoso y lo complejo de todo lo que Dios establecía y hacía para plasmar a Cristo y su obra. Seguido veo que Manolo comparte fotos de que van a la Sinfónica y escuchan estas grandes orquestas y yo honestamente nunca he tenido el privilegio de escuchar una orquesta en vivo. Debe de ser algo impresionante, debe de ser algo abrumador y, y entender quizá un poco de música y entender la complejidad del compositor, de todo lo que tuvo que hacer y de todo lo que tuvo que disponer para tener una obra maestra que puede ser escuchada y que puede deleitar los oídos de quienes la oyen. Tiene que ser algo increíble. Y cuando pienso en las escrituras, cuando veo estas cosas en las escrituras, puedo ver la grandeza de un autor y de un orquestador que plasmó la vida de Cristo y que plasmó su cruz y que plasmó su obra de redención en cada detalle que él hacía y que él ponía en el Antiguo Testamento. En cosas que en ese momento quizá parecían ocultas, pero que hoy podemos verlas, que hoy podemos escucharlas y ser cautivados por la obra de bondad de Dios. Miren ahí en el versículo 26, del 26 al 28, perdón, es Números 35, Números capítulo 35. Ahí habla específicamente de las ciudades de refugio. Me parece que también en Deuteronomio se toca un poquito más a detalle de otras características de estas ciudades de refugio, pero en particular me gustaría que nos centráramos en los versículos 26 al 28. Dice, mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio, en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello. Esto era un derecho que tenían
los cercanos a las víctimas de los homicidas, ¿verdad? Que si encontraban y agarraban al homicida, lo podían matar y no pasaba nada. Era parte de las leyes que había puesto Dios. Pero aquí viene esto. Dice, pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote. Y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. ¿Sí ven eso? Básicamente lo que Dios está diciendo con esto es que con la muerte del sumo sacerdote, el homicida quedaba libre, podía regresar, era libre para volver sin ningún cargo. El homicida quedaba libre cuando el sumo sacerdote moría, no por nada que hubiese hecho el homicida. Aquí no habla de ninguna regla que tenía que cumplir el homicida, por ningún cumplimiento de leyes, ningún esfuerzo, ningún donativo, ningún acto, ni siquiera nada, sino porque en la muerte del sumo sacerdote Dios le estaba concediendo la vida. Eso, mis hermanos, es bondad. ¿Recuerdan a Cristo y a Barrabás? Y cuando pienso en esto y pienso en el cuadro de Cristo y Barrabás, creo que es un cuadro hermoso de esto. Barrabás no salió libre y absuelto de su crimen, que estaba involucrado como un homicida, según las Escrituras, porque los sacerdotes lo pidieron así, sino porque el sumo sacerdote iba a morir. Por eso quedó en libertad. Y en su muerte, en la muerte del sumo sacerdote que era Cristo, había vida para los homicidas. Y mi pregunta es, ¿no hizo esto mismo el Señor con nosotros? En la cruz el sumo sacerdote se hizo una ciudad de refugio. Nos arrastró a Él para librarnos de la condena de la muerte. Nos hizo libres para andar en Él, proclamar su evangelio por todas partes, darnos una esperanza de una nueva ciudad, libres de toda impiedad, de todo temor, de todo afán, de todo llanto, de todo dolor, para morar eternamente con Él. El sumo sacerdote entregó su vida y nosotros fuimos liberados. Eso es bondad. ¿Qué esfuerzo, qué ley, qué encomienda, qué promesa o qué sacrificio pudimos o podemos hacer para ser objetos de esta bondad? Como leía ahorita Rafa, es todo por amor de Él. Salvó a su pueblo por amor de Él, incluso viendo sus rebeliones una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y no podemos leer el Antiguo Testamento y decir, no, es que los israelitas eran, no. Es que somos así. Es que los israelitas son un cuadro de cómo somos nosotros. Nuestras rebeldías, nuestras idolatrías, nuestras rebeliones, nuestra carnalidad. Pero el Señor no está enfocado en eso. El Señor está enfocado en su amor, en su misericordia, en su bondad, en su gracia. Y es eso lo que le motiva al Señor a salvarnos, sin nosotros hacer ni poder ni estar interesados muchas veces en hacer nada. Todo se trata de quién es Él y lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Y se acuerdan este texto que está en Colosenses que dice, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él? Así tenemos que andar, en esta bondad, descansando en esta bondad, en esta misericordia, en esta gracia, en entender quién es Él y quiénes somos nosotros. Pero cómo esta bondad de Dios opera en nuestras vidas, ok, ya sabemos cómo se ve la bondad de Dios, entendemos que Cristo es la manifestación de la bondad de Dios, podemos ver el Antiguo Testamento y entender que es una orquestación del Señor desde antes de la fundación del mundo para testificar y para proclamar a su Hijo. Pero ¿y cómo eso afecta a nuestras vidas? ¿Cómo eso opera en nuestras vidas? Miren, vamos a Filipenses 1. Creo que es ahí el punto en donde
como dice el dicho, la puerca torció el rabo. Y creo que por eso a veces es tan complejo para nosotros descansar y confiar en la bondad de Dios. Porque esta declaración que hace Pablo aquí es una declaración durísima para cualquier creyente. Muchas iglesias hoy todo lo que hablan y de todo de lo que se trata es de que Dios te va a derramar bendiciones y tu vida va a ser feliz, increíble, lujos, viajes, va a desatar una lluvia de bendiciones y tú vas a estar bien, mejor que nunca, tu negocio, tus hijos, tu esposa. Pero Pablo enseñaba una cosa distinta a eso. Dice Filipenses 1 del 27 al 29. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, y ahí le ponemos puntito y seguimos al 30, ¿verdad? No, dice, sino también que padezcáis por Él. Y creo que aquí es donde viene lo que decía Julio. Una vez, y esto ya lo he contado algunas veces, pero una vez cuando mi mamá estaba muy enferma hace unos años y que creíamos que su deterioro iba a seguir constante, recuerdo una noche que mi mamá se desmayó y se golpeó la cabeza y me tocó ir al cuarto y ayudarla a levantarse. Y creo que esa fue la primera vez que pude tocar con su debilidad. Sabía que estaba enferma, sabía, pero cuando uno es hijo y ve a sus padres, cree que no va a pasar nada, que siempre van a estar ahí, que es solo una cosa más, ¿verdad? Pero cuando el Señor me permitió tocar su fragilidad, recuerdo que regresé a mi cuarto y no podía hacer otra cosa más que eh, llorar, y le hacía una pregunta un poco compleja. Eh, Quizá podía entender un poco nada de los hombres en el Antiguo Testamento cuando se paraban delante del Señor, ¿no? Y cuestionaban lo que el Señor estaba haciendo. Yo le decía al Señor, ¿cómo tú estás siendo bueno en esto? ¿Cómo, cómo tú dices que eres un Dios bondadoso si haces esto, si permites esto? Y no les voy a mentir, el Señor ha tomado muchos años para llevarme a empezar a comprender cómo es que sí está siendo bondadoso con eso. Y no solo por las aflicciones de mi madre, las aflicciones de mi esposa, sino las aflicciones que podemos ver aquí como hermanos. No los puedo mencionar a todos, pero el testimonio de Trini, el testimonio de Jesse, el testimonio de Rafa ahora, el más, quizá uno de los más recientes, el testimonio de Liz, de Manolo, de Gris, de Malena, todos ustedes han pasado por circunstancias muy complejas y estoy seguro que todos ustedes se han preguntado, ¿cómo, cómo estás siendo bondadoso con esto? Pero las aflicciones son parte de su bondad. Miren, vamos ahí a 2 Corintios 7.
Segunda de Corintios 7, versículos del 9 al 11. Dice, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Por la tristeza que, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. Y cuando escucho y cuando veo y cuando somos testigos de cada uno de sus padecimientos, hermanos, cuando escuchamos sus oraciones, cuando vemos sus lágrimas en su rostro, conforme pasa el tiempo, también somos testigos de ver cómo estas tristezas y estas aflicciones, según Dios, producen en cada uno de ustedes un celo ardiente de Dios. No saben para mí lo que me impacta de verdad muchísimo escuchar a Trini, escuchar a Liz, escuchar a Gris, escuchar a Jessie, escuchar a Mario, escuchar a mi esposa, escucharles decir y hablar de lo bueno que es Dios. Eso es lo que produce Dios a través de las circunstancias. Hombres y mujeres con un celo, con un profundo deseo de clamar a Dios, de proclamar a Dios. Y Pablo se los dice, ¡qué defensa! Ahora cuando veo a mi mamá y escucho y miro hacia atrás aquella noche, digo, este aguijón que Dios ha permitido en su carne es lo mejor que le pudo haber pasado. Cuando veo a mi esposa, cuando los veo a ustedes, esos aguijones son lo mejor que nos puede estar pasando. Porque producen un ferviente afecto, un celo, una vindicación. Producen corazones necesitados, arrepentidos, rendidos a los pies de Cristo. Si vamos un poco atrás al capítulo 4, de 2 Corintios capítulo 4, y vamos a leer del 6 al 10. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, en el 2 Corintios 4, versículo del 6 al 10. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro, Cristo en mí, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Esto es misericordia. Y dice que tenemos este tesoro en vasos de barro, y cuando pienso en un vaso de barro, pienso en un vaso totalmente frágil, totalmente inútil,
que con cualquier rasguño, es más, si usted y yo dejamos un vaso de barro ahí en una estantería, al cabo de 5 o 6 años ya va a estar fracturado o va a estar despostillado, pero es precisamente esa fragilidad, como la de un vaso de barro, la que hace que entre más grietas, entre más huecos, entre más expuesto esté a las circunstancias, más puede resplandecer el tesoro que está dentro, que es la vida de Cristo en nosotros, y eso es gracia. Dios ha permitido aguijones corporales que nos guían a nuestra debilidad para que resplandezca el poder y la fortaleza de Cristo. Vamos ahí mismo en 2 de Corintios, pero ahora vamos al capítulo 12, perdón. Al capítulo 12 y vamos del versículo 7 al 10. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y no sé si esto es una ley, pero cuanto más le fue revelado a Pablo acerca de quién era Jesucristo, más padecía corporalmente, pero sabía que era para que no se exaltase, para que no se desviara, para que su conocimiento no lo envaneciera, no lo desviara de la verdad, de la doctrina. Y decía, y este mensajero de Satanás me abofetea todo el tiempo, todos los días, para recordarme mi debilidad y de quién viene el poder y la gloria. Así que si estamos o están pasando por alguna prueba, alguna debilidad, alguna aflicción, podemos tener la garantía de que el Señor hará resplandecer su poder en nosotros. Y solo es como estas pequeñas garantías que tenemos de que el Señor nos está mostrando más y más quién es Él. También su bondad nos proveyó en Cristo un sumo sacerdote, al cual podemos acudir por oportuno socorro. Vamos a Hebreos 4. Ya voy rumbo al final. Hebreos 4, del 16 al 18. Sí, perdón. Hebreos 4, del 15 al 16. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso, mis hermanos, es bondad. Que Cristo se haya despojado de su trono, de su gloria como Rey, como Dios, sin cosa a que aferrarse, y tomar un cuerpo de hombre y padecer y sufrir en todas las cosas en las que somos o en las que Él se hizo semejante a nosotros, lo hizo por bondad, por amor, por misericordia, por gracia, para que en Él tengamos un sumo sacerdote que entienda perfectamente cuál sea la cosa por la que estamos pasando. No hay cosa alguna
por la que estemos pasando, ni por la que pasaremos, en la cual Cristo no pueda compadecerse o no la haya experimentado. Y me encanta la última parte, y hallar gracia para el oportuno socorro. Y cuando estamos en necesidad, no siempre estamos en nuestra mejor condición, ¿verdad? Cuando uno se cae, se rompe el pie, va directamente al doctor, aunque estés haciendo algo que no era correcto hacer y que por eso te rompiste la pierna, no piensas en tu cabeza, ay, qué vergüenza, el doctor me va a decir que por qué andaba subiendo las escaleras corriendo y me va a regañar y no me va a querer arreglar la pierna. No. El doctor te va a sanar, te va a vendar y va a curar tus heridas. Y eso hace el Señor como nuestro sumo sacerdote. Aún en esos momentos donde estamos siendo incrédulos, donde no estamos persiguiendo aquello que Él ha puesto delante de nosotros, su voluntad, cuando estamos siendo hijos rebeldes, insensatos, y Él nos muestra eso de nosotros, tenemos que saber que con toda confianza podemos entrar al trono de su gracia, arrodillarnos ante Él y clamar su socorro, su misericordia y hallar gracia. Vamos a regresar a 2 de Corintios. Y vamos a terminar con los versículos 16 y 18. 4, perdón. 2 de Corintios 4, versículos 16 y 18. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Lo que platicaba Víctor del Apocalipsis, esta nueva ciudad, pasar la eternidad con el Señor, sin nada de esta carne, sin nada de estos cuerpos corruptos. Esa es la esperanza que aún no podemos ver, pero que sabemos que es una realidad y que estamos anhelantes de eso, de que Cristo se manifieste en su segunda venida y ser arrebatados con Él. Todo esto opera con un solo fin, llevarnos a ser perfeccionados y conformados a la imagen de Cristo, para la alabanza y la gloria de nuestro Dios. De eso se trata su bondad. Por la bondad de Dios hemos sido hechos partícipes de la revelación de esta misma bondad por medio de Cristo en la cruz. Su bondad inunda cada aspecto de nuestra vida, en cada paso, cada tribulación o aflicción, con el único fin de perfeccionar y producir la vida de Cristo en nosotros, para reflejar, producir bondad. No se trata de centrarnos en aquello que podamos hacer, sino en aquel que se entregó en una cruz a fin de afirmar nuestros corazones y darnos una esperanza eterna. Clamemos al Señor para que, en primer lugar, su Espíritu abra nuestros ojos y podamos ver su bondad, y en segundo lugar, que nos conceda el descansar en su obra terminada. Solo así su bondad podrá ser manifestada en nuestros corazones. Pero esta es la bondad de Dios, esta bondad que se manifestó, lo que rige nuestros corazones, la que guía nuestros pasos, nuestros anhelos, sueños y aquellas cosas que perseguimos. Es esta bondad en la que encontramos nuestro refugio y salvación todos los días. Oremos, mis hermanos, porque así sea. Acompáñenme a orar. Padre, muchas gracias por este día, Padre. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, Señor, por esta bondad. Gracias, Padre, por tu Espíritu, porque podemos ver todas estas cosas del Antiguo Testamento, cada historia, cada detalle, cada ley, cada cosa que tú mandabas hacer,
todo clamaba, todo proyectaba, todo estaba encaminado a manifestar la obra de Cristo y su cruz, este plan de redención que tú dispusiste para nosotros desde antes de la fundación del mundo, Señor. Gracias porque eres un gran orquestador y has elaborado esta obra maestra, Señor. Nos has hecho parte de ellas a pesar de nuestras rebeliones, de nuestras incredulidades, a pesar de que no queríamos, Señor, saber nada de ti, no queríamos tener nada que ver contigo, pero por amor de tu nombre tú nos has alcanzado, nos has salvado, nos has tomado, has puesto un corazón de carne, has puesto un espíritu en nosotros, nos has hecho tus hijos y nos has dado la bendición de ser nuestro Dios. Gracias, Padre, por la iglesia. Gracias porque podemos ver ahora estas cosas a través de tu Espíritu. Gracias porque no importan, Señor, los diccionarios, los recursos, no importa el lenguaje, no podemos entender tu bondad ni estas 9 características, estas 9 gracias, este fruto manifestado en Cristo. Estas cosas están reservadas de una forma espiritual para ser comprendidas espiritualmente, Señor. Que nuestro corazón no se desvíe en el afán de quererte poner en algo académico, sino en descansar y confiar que tu Espíritu es el que nos guía a toda la verdad, que nos enseña. Que esta bondad toque nuestros corazones permanentemente, Señor, para que descansemos, para que confiemos, para que podamos entender cuál es el propósito de tu obra maestra. Que podamos, por tu Espíritu, Señor, ser guiados siempre a descansar, a confiar, y que nuestra vida produzca la vida de Cristo, para que otros sean bendecidos, Señor, para que otros te conozcan y que entendamos, Señor, cuál es el propósito por el cual tú nos tienes aquí, Señor. Que te glorifiquemos, que te exaltemos, que honremos tu nombre, Señor, en cada cosa que hagamos, en cada cosa que pensemos, hacia donde sea que vayamos, Señor. Que tú nos des un celo ardiente, una profunda necesidad de arrodillarnos, de clamar a ti y de estar delante de tu trono de gracia, Señor. Gracias por este sumo sacerdote. Gracias por su gracia, por su misericordia. Gracias, Señor, por su obra. Gracias por Cristo nuestro Señor. Te pedimos todo esto y te lo agradecemos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos.